Vamos a dar inicio a la grabación. Perfecto. Ya. Entonces, dentro de los diferentes tipos de tejidos conectivos, yo les comentaba en la clase pasada, habían varios, entre los cuales estaba el tejido conjuntivo. Esto lo vamos a dejar nosotros como un acuerdo, ¿cierto? En el sentido de que en algunos textos se hace una sinonimia entre lo que es el tejido conjuntivo y el tejido conectivo. Ya algunos también incluyen dentro del tejido conectivo el tejido sanguíneo. Nosotros ya dijimos, ¿cierto?, en la clase pasada que lo vamos a considerar fuera, ¿cierto?, como un tejido aparte, como un quinto tejido básico. Bueno, el tejido conjuntivo, que es la primera variante que vamos a estudiar del conectivo, es un tejido muy vascularizado. Yo diría que es uno de los tejidos más vascularizados que nosotros tenemos en nuestro organismo. Su consistencia, como dice ahí, es muy, muy delicada, es muy frágil. Rápidamente con las tracciones se rompe, ¿ya? Por lo tanto, es un tejido que de una u otra manera, ¿cierto? Puede desgarrarse, puede abrirse, y ni hablar cuando se trabaja este tejido en el laboratorio, es bastante complicado trabajarlo porque como tiene un componente acuoso bastante amplio, entonces es bastante fácil que se rompa. Por lo tanto, también es bastante flexible, es tremendamente poco resistente a las tracciones principalmente. Y en términos genéricos, los autores los clasifican en dos grandes grupos. El llamado tejido conjuntivo laxo, que tal vez es el más frágil de los dos, y el tejido conjuntivo denso, que es el más complejo en el sentido de que aquí tenemos una cierta consistencia a nivel de la matriz extracelular y que la dan prioritariamente las fibras, como lo vamos a ver en su minuto. Entonces, tenemos estos dos tipos de tejidos conjuntivos que vamos a estudiar en estas clases. Antes de comenzar a revisar cada uno de estos tipos, les voy a comentar las funciones que este tejido tiene en general, tanto el laxo como el denso. Si ustedes se fijan, aquí hay cuatro roles bastante importantes, todos ellos. El primero es casi inherente al nombre, ¿cierto? Eso de sostener, de apoyar, de asociar, de unir, que es el famoso rol mecánico. Pero también hay un grado importante desde el punto de vista de la nutrición, que es el rol metabólico. Y esto se da por la presencia de los vasos sanguíneos que el tejido conjuntivo presenta, ¿cierto? Hay algunas de las células que forman parte del tejido conjuntivo que tienen un rol muy importante en los procesos de cicatrización. Vamos a ver también que hay algunas células muy comprometidas en este proceso. Esto es entonces lo que se llama el rol regenerativo. Y el último, que es el rol defensivo, tiene que ver, ¿cierto?, con la acción también de algunas de sus células, particularmente en procesos de defensas específicas y defensas inespecíficas. ¿Qué se entiende por estas defensas? La defensa inespecífica es una defensa que nuestro organismo tiene frente a cualquier microorganismo o agente tóxico que pueda invadirnos, y esa defensa está representada muy bien por el proceso de fagocitosis. Y la defensa específica tiene relación, ¿cierto?, con la formación de anticuerpos, y ahí está entonces lo que se llama el proceso inmunológico, la inmunidad. Vamos a conversar sobre estos temas precisamente a medida que vayamos abordando los diferentes tipos celulares. Aquí tenemos un pequeño esquema donde se muestran los elementos. ¿Se acuerdan que yo les conté en la clase pasada que aquí las células estaban separadas y a su vez estas células eran diferentes? Ya habían varios tipos celulares. Por ejemplo, yo en este minuto estoy marcando, ¿cierto?, con la mano un tipo de célula bastante grande, estamos hablando de alrededor de unas 100 micras aproximadamente, que son los adipocitos. ¿Ya? Estas son unas células bien particulares que en su citoplasma tienen una gran gota de lípido, de grasa, particularmente triacilglicerio. Tenemos por acá, ¿cierto?, otro tipo celular que es bastante diferente al anterior, de hecho es más pequeñito, tiene muchos gránulos en su citoplasma. Estos se llaman mastocitos. Por acá, ¿cierto?, tenemos un macrófago, que es una célula especializada en la fagocitosis. Por acá tenemos otra variante celular, que es la célula plasmática o plasmatocito, que tiene que ver con la formación de anticuerpos.
Y por aquí tenemos una célula bien larga, ¿cierto? Muy larga con algunas prolongaciones. ¿Se fijan? Ahí tiene varias prolongaciones pequeñitas y que son los fibroblastos, ¿ya? Ahora, hay una separación entre las células. Ustedes se fijan que hay espacios aquí y esos espacios es donde se ubica la matriz extracelular, la famosa MEC que llamamos nosotros, que está constituida por un componente forme, es decir, que tiene forma y que básicamente son fibras. Esas líneas que ustedes ven ahí, ¿cierto? Corresponde a las fibras, estas también, estas gruesas, ¿ya? Ya vamos a ver los nombres. Y el componente amorfo, que no tiene forma y que se ubica en los espacios que ustedes ven aquí en blanco, ¿se fijan? Ahí hay muchas moléculas y por supuesto hay una cantidad importante de agua. Y tenemos también asociados, como ya también les he dicho, vasos sanguíneos. ¿Se fijan? Ahí hay elementos figurados, ahí está el endotelio de los vasitos, ya aquí hay otro vasito. Esto es muy común encontrar en el tejido conjuntivo laxamente. Bien, vamos ahora a entrar en tierra derecha con respecto a la información ya del tejido conjuntivo. Vamos a ver el tejido conjuntivo laxo y al final vamos a revisar el tejido conjuntivo denso. El laxo tiene el esquema básico de cualquier tejido conectivo, es decir, tiene células y una matriz extracelular, y las células se clasifican en dos grandes grupos, las llamadas fijas, que son aquellas células que se forman en el tejido, viven en el tejido y cumplen su ciclo vital en el tejido conjuntivo. Y existe por otro lado las células migratorias, que son aquellas que vienen de otros tejidos, que en un momento determinado ingresan al tejido conjuntivo, pueden permanecer en él o eventualmente también pueden irse. A esas se les llama células migratorias. Dentro de las primeras, dentro de las fijas, hay tres células, los fibroblastos, los adipocitos y las células mesenquimáticas o mesenquimocitos, se le llama también a estas células. Y dentro de las migratorias son particularmente células que viven en la sangre, los leucocitos, por ejemplo, esos son los llamados glóbulos blancos, ¿ya? Pero también hay otro tipo celular como los plasmatocitos, los macrófagos, que eventualmente también vienen de la sangre, y los mastocitos o células cebadas, como se les conoce también. Entonces, si ustedes se fijan, aquí hay un grupo de células bastante variado en cuanto a forma y en cuanto a función, ¿ya? No lo he subido al PPT, lo voy a subir al término de la clase, Antonia. En este minuto estoy haciendo la clase. Bien, el apunte tiene exactamente lo mismo, exactamente lo mismo. Bueno, tenemos acá la matriz extracelular que tiene dos componentes, ¿cierto? Tiene las fibras, que sería el componente forme, donde estarían las fibras colágenas, las fibras reticulares y las fibras elásticas, y la sustancia que está entre las fibras, que se llama sustancia amorfa, ¿ya? Todas estas fotos, todos estos esquemas que voy mostrando y otras más, ¿cierto?, están en el apunte. El apunte está basado básicamente en el PPT. Bueno, ¿qué características tienen las células fijas? Las células fijas, como ya les dije, ¿cierto?, son aquellas que se desarrollan, que viven en el tejido y que jamás lo abandonan. Es decir, siempre están allí, por ejemplo, los fibroblastos. Ya ellos están siempre en el tejido conjuntivo. No hay fibroblastos, por ejemplo, en el tejido sanguíneo o en el tejido epitelial, por decir algo. ¿Ya? Ellos son propias de ahí. Bueno, es una población estable, por lo tanto, porque siempre están y tienen una vida media bastante larga. ¿Mm? Ellas permanecen durante mucho tiempo en el tejido. En cambio, las migratorias, como también les comenté, se originan de otros tejidos, diferentes al tejido conjuntivo. Pueden venir de tejidos como el tejido hematopoyético, el tejido linfoide, etc. Ahora, ustedes se preguntarán, ¿y el tejido hematopoyético y el tejido linfoide de dónde aparecieron? ¿Cierto? Porque no están dentro de los tejidos básicos que yo les mencionaba, el epitelio, conectivo, muscular, nervioso y sanguíneo. Bueno, los tejidos como el hematopoyético y el linfoide se les conoce como tejidos asociados. ¿A qué se conoce como tejido asociado? Tejido asociado es aquel tejido que contempla componentes de un tejido y de otro tejido, es decir, de dos o más tejidos básicos. Es decir, es como quien tomara un poquito de un tejido A, lo mezcla con un poco del tejido B y un tejido eventualmente C. ¿Ya? Y ahí se forma entonces un tejido asociado. Y dentro de esos está el tejido hematopoyético, que es el tejido que se encuentra en la médula ósea,
El tejido linfoide, que tiene linfocitos, pero también, ¿cierto?, tiene otros elementos como elementos de la sangre, que se encuentran, por ejemplo, en algunos órganos linfoides como el vaso, como los nódulos linfáticos, etc. Ya, vamos a hablar también de esos tejidos asociados en su minuto. Un hecho pero trascendental que tienen las células migratorias son la capacidad de hacer diapédesis, ¿ya? La diapédesis es un proceso mediante el cual algunas células, y particularmente estas, las migratorias, tienen la capacidad de atravesar el endotelio de los vasos sanguíneos. El endotelio, acuérdense, ¿cierto? Es ese epitelio plano simple que delimita a los vasos. Todos los vasos tienen un endotelio. Y particularmente, ¿cierto? En el caso de los capilares, que son los vasos más pequeñitos que nosotros tenemos, vasos sanguíneos me refiero, tienen, ¿cierto? Una pared bastante delgada formada por el endotelio y una que otra estructura. Esas estructuras tan finas, ¿cierto? Es atravesada literalmente por estas células migratorias y por ende entonces pueden llegar al tejido. Ya es el caso, por ejemplo, de los leucocitos, de las células blancas o glóbulos blancos. Ellos tienen esa gran capacidad de hacer diapédesis sin mayores inconvenientes. Vamos a revisar en primer lugar las células fijas. Yo les voy a conversar un poquitito del fibroblasto, del adipocito y de la célula mesenquimática, que son las tres células fijas que tiene el tejido conjuntivo. Bueno, el fibroblasto yo diría que es la célula más identitaria del tejido, es la que más representa el tejido. Es una célula que está en una cantidad bastante elevada. El fibroblasto es clásico prácticamente tanto del tejido conjuntivo laxo como del tejido conjuntivo denso. Sobre el fibroblasto se sabe mucha información, pero también se desconoce también mucha información. Hoy en día se han descrito algunas funciones que antes ni siquiera se pensaban que podrían ser parte del trabajo del fibroblasto. Su capacidad de diferenciación es impresionante, realmente. Hay algunas de estas células que son incluso capaces de producir, entre otras cosas, hormonas, como lo vamos a ver en su debido minuto también. Bueno, el fibroblasto en sí, en el tejido conjuntivo, se presenta bajo tres variedades. El llamado fibrocito, el fibroblasto activo, se le llama tal cual, fibroblasto activo, y una variante, una tercera variante que es el miofibroblasto, que en la práctica es equivalente al fibroblasto, pero se le antepone el prefijo mio porque tiene en su citoplasma una mayor concentración o mayor cantidad de microfilamentos de actina, lo que lo hace ser entonces una célula un tanto contráctil. Esta célula miofibroblasto participa muy activamente en los procesos de regeneración, como por ejemplo la cicatrización de heridas. Vamos a ver primero el fibrocito, que es una célula bastante sencilla, puesto que ella constantemente está en reposo, está en latencia. Es una célula plana, completamente plana, tiene una forma usiforme, acuérdense, esa forma significa que es más ensanchada en el centro y más ahusada en los extremos. Obviamente es muy pobre de organoides, no tiene un desarrollo notable de organoides como el RER o el Golgi, porque está en un estado de latencia, es una célula en reposo, ¿ya? Tiene cierto también algunas características, como por ejemplo prolongaciones muy finas, muy delicadas, y son células realmente difíciles de detectar a menos que se usen colorantes específicos, ¿ya? En cambio, el fibroblasto propiamente tal, o conocido también como fibroblasto activo, es un derivado, de hecho, del fibrocito. Es una célula plana, mantiene esa forma. Ahora es de un tamaño mayor y tiene ya prolongaciones más marcadas, ¿ya? Y notable desarrollo, por supuesto, de su citoplasma con todos los organoides, particularmente el RER, ¿cierto? El retículo endoplasmático rugoso y el aparato de Golgi. El núcleo es bastante bien formado, es de cierto tamaño, presenta un nucleolo y dentro de sus funciones, porque la verdad que realiza varias funciones, está la síntesis de una proteína que desde ya vamos a tener que aprenderlas, que es el tropocolágeno. Tropocolágeno es tal vez la proteína más trascendental que produce el fibroblasto, aparte de otras, por supuesto, pero el tropocolágeno ya van a ver ustedes por qué es tan importante.
El fibrocito no es capaz de producir tropocolágeno, debe activarse para llegar a ser fibroblasto activo y el fibroblasto activo es el que produce el tropocolágeno. La tercera variante, que es el miofibroblasto, que es la célula con... Sí, Martín, exactamente, sí, realmente va a depender también un poco del colorante que tú estés aplicando, ¿no? Con respecto al miofibroblasto, como les decía hace un rato, es una célula contráctil, es una célula, ¿cierto?, que tiene ciertas características similares a la del fibroblasto convencional, pero en su citoplasma tiene una cantidad importante de estos microfilamentos que están muy bien asociados, formando estructuras mayores llamadas miofibrillas. Estos miofilamentos de actina tienen la capacidad de contraerse, son proteínas contráctiles. Y eso hace entonces que esta célula también tenga esa capacidad en su conjunto y pueda así de esa manera coayudar en los procesos de cicatrización donde participan un sinnúmero de células, como seguramente ustedes lo han visto ya en fisiología. Bueno, este es el fibroblasto activo. Si ustedes se fijan, ¿cierto? Es una célula, bueno, primero que nada es plana, ya tal cual como está aquí dibujada, y con prolongaciones. No son prolongaciones muy abultadas, pero sí se notan prolongaciones, ¿cierto? Por lo menos con los colorantes convencionales. Hay un desarrollo, ¿cierto?, del Golgi, ahí si ustedes pueden darse cuenta cómo se va produciendo la microvesiculización, y acá tenemos un desarrollo también del retículo endoplasmático rugoso, una cantidad importante de mitocondrias, ¿ya? Bueno, en las vesículas, entre otras cosas, ¿cierto? Se almacena este tropocolágeno, que es esta proteína, que es muy requerida, y va siendo exocitada esa proteína hacia la matriz extracelular, que es lo que queda por fuera de la célula. Lo curioso del caso es que las moléculas de tropocolágeno de esta proteína se van, una vez que llegan a la matriz, se ordenan tal como se puede ver ahí, ¿se fijan? Cada una de estas líneas pequeñitas son tropocolágeno y se van ordenando ahí de una manera muy particular, ¿ya? Y van formando entonces lo que se denomina una microfibrilla de colágeno. Una microfibrilla sería entonces la asociación ordenada de muchas moléculas de tropocolágeno. Eso ocurre en el exterior, no en el interior de la célula, sino en la parte externa, en la matriz propiamente tal. Bien, aquí tenemos una foto de fibroblastos activos. Si ustedes se fijan, ¿cierto? Ahí está el núcleo que es bastante prominente, se ve su nucleolo, se ve algo, ¿cierto?, del citoplasma de la célula, ¿ya? Por acá se ven otros, ¿cierto? Por acá otros. Algunos se ven bien, otros se ven regulares por producto, ¿cierto?, del corte y producto de la posición en que estas células se encuentran. Algunas incluso están cortadas en sentido transversal, como esta, donde se ve solamente el núcleo, ¿ya? Y muy poquito citoplasma. Bueno, esos son los fibroblastos activos, ¿ya? Propiamente tal. Hoy en día uno puede cultivar fibroblastos. Cultivar células es una técnica que se usa relativamente, principalmente en las universidades, en donde se le da un ambiente a una célula que uno quiere cultivar. Son muchos los tipos celulares que podría cultivar. Y ese ambiente está constituido por un agar, un medio de soporte, ¿cierto?, sobre el cual se agregan una serie de nutrientes, algunos factores estimulantes de la división, de la mitosis, y también, por supuesto, hay condiciones de salinidad y condiciones de pH y de temperatura óptimas para que se produzca el desarrollo de estas células. Lo que ustedes están viendo aquí precisamente es una foto de fibroblastos en cultivo que están, ¿cierto?, estimulados aquí para que se vayan dividiendo. Eso se puede hacer hoy en día, no solamente con fibroblastos, una de las técnicas, diría yo, más conocidas es el cultivo de linfocitos, por ejemplo, que es un tipo de glóbulo blanco, y se puede trabajar con ellos de una manera mucho más fácil que extrayéndolas de un tejido, ¿ya? Esa es la ventaja que tiene esto. Hay que tener mucho cuidado, sí, principalmente con el medio, porque cualquier variación del medio, ya sea de la temperatura o de la salinidad o del pH, va a determinar la muerte de la célula. Entonces hay que hacerlo con mucho cuidado. Bien, dentro de las funciones de los fibroblastos, como ya les comentaba, ¿cierto? Está la síntesis de esta proteína que se llama tropocolágeno, que es una proteína producida por la célula a nivel de su retículo endoplasmático, posteriormente almacenada en el Golgi y por microvesiculización eliminada hacia el exterior por exocitosis.
Ahora el tropocolágeno, tal como les mostraba hace un ratito, se ordena y forma entonces esas pequeñas estructuras llamadas microfibrillas, las cuales a su vez se van asociando y van formando estructuras más gruesas que se denominan fibrillas, y las fibrillas a su vez se asocian entre sí para formar una estructura ya mucho más nítida, más clara, observable en microscopio óptico, con mayor razón al microscopio electrónico, ¿cierto? Que se denominan fibras colágenas. Y las fibras colágenas precisamente es uno de los componentes de la matriz forme del tejido conjuntivo, ¿cierto? Ya les conté que habían tres tipos de fibra, esta es una de ellas, que se origina a partir del tropocolágeno como proteína. Hay otras funciones que también realizan los fibroblastos, muchas de ellas las vamos a ir viendo durante las clases que vienen, ¿cierto? Sí, a pesar de que eso es meroquina se reserva Alejandra para las células adenéricas en el epitelio glandular, puntualmente, ¿ya? Acá se habla solamente de exocitosis, a pesar de que en estricto rigor se asemeja bastante. ¿Ya? Ahí hay algunas proteínas que participan en la exocitosis y que en la secreción meroquina no participan. Entonces, por eso hay unas pequeñas diferencias ahí. Acuérdense que ahí hay una familia de proteínas muy importante que participan en la exocitosis, que son las clatrinas, ¿ya? Que seguramente ustedes las estudiaron en biología, biología general. Bien, dentro de las otras funciones que tiene el fibroblasto está la síntesis de otros componentes de la matriz ya extracelular. Y dentro de esos otros componentes están los GAPs, que es una sigla que significa glucosaminoglicanos, seguramente también conocidos por ustedes en bioquímica. Glucoproteínas que acá generalmente se tiende a darles un apellido, glucoproteínas de adhesión. Y ahí hay varias de estas proteínas, glucoproteínas, que las vamos a mencionar por lo menos dentro del curso. Eso también es producido por los fibroblastos. Y como ya les mencionaba, en el caso del miofibroblasto, que participa en los procesos de cicatrización. Bien, eso tiene que ver entonces en lo relacionado con el fibroblasto. Ahora les voy a hablar del adipocito, que es el segundo tipo de célula fija del tejido conjuntivo. Estas células son células de gran tamaño. Nosotros generalmente en histología tomamos como prototipo de tamaño de una célula el eritrocito, el glóbulo rojo. El glóbulo rojo tiene un promedio en tamaño de 7,2 micras. Así que cuando hablamos de una célula de 100 micras como esta, el adipocito, estamos hablando de una célula muy, 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 muy grande. ¿Ya? Estas células tienden generalmente a formar pequeños grupos de 3, 4, 5 células y a veces ya es posible que formen grupos mucho mayores y ahí en ese caso se habla ya de tejido adiposo. Es típico eso, por ejemplo, en la hipodermis, que es la capa que está debajo de la dermis, ¿ya? En la piel. En este caso no, cuando hablamos de tejido conjuntivo laxo estamos hablando simplemente de asociación de pequeños grupitos de células, ¿ya? Bueno, como decía, estas células son grandes, 100 micras aproximadamente, son muy redonditas, muy esféricas, tienen un núcleo periférico, ya rechazado hacia la periferia. Y la razón es muy sencilla, porque en el citoplasma de la célula existe una gran gota, se llama tal cual, una gran gota de grasa, que en estricto rigor, ¿cierto? Es una gota de triacilglicérido, TAG, ¿ya? ¿Por qué se habla de gota y no se habla de vesícula? Muy sencillo, porque no tiene una membrana por fuera de esta gota, ¿ya? Por lo tanto, es simplemente una gota, tal cual, ¿cierto? De lípido, de triacilglicérido, que está rodeada con algo, ¿cierto? Del citoesqueleto de la célula. No hay una membrana como para llamarla vesícula. ¿M? Esa es la razón de por qué. Esta celulita, el adipocito que está en el tejido conjuntivo laxo, es un adipocito que tiene una sola gran gota, ¿ya? Y por eso es que se conoce como adipocito unilocular, unilocular, o sea, tiene una sola gota. ¿Por qué les comento esto? Porque existen también adipocitos multiloculares, es decir, que tienen varias gotitas. Esos no están aquí en este tejido. Por eso obviamente no se los menciono, pero sí se los cuento, digamos, porque lo vamos a ver en el momento en que estudiemos tejido adiposo. Bien, estamos entonces presentando el adipocito. Aquí tenemos una foto donde vemos varios de ellos. Este es un adipocito. Estoy marcándolo acá con la manito. ¿Se fijan? Y todo eso que ustedes ven es la gran gota de lípido. Todo esto. ¿Ya?
Ese es el núcleo que está rechazado hacia la periferia y aquí a los lados, ¿cierto? Existen los organoides que son menores, digamos, mitocondrias, qué sé yo. Acuérdense que esta célula, que probablemente la estudiaron también en bioquímica, es una célula de gran reserva energética, ¿ya? Y ustedes saben que cuando el organismo necesita energía, ¿cierto? Ya no puede echar mano a los carbohidratos, echa mano a los lípidos. Por lo tanto, moviliza estos triacilglicéridos a través de la sangre, por supuesto, siempre asociados a proteínas, porque los lípidos son insolubles en agua, y llegan al hígado para el proceso de beta oxidación. Eso es un proceso conocido también por ustedes. Así que eso es lo trascendental. Ah, otra cosa, antes de cambiar la foto, es que aquí hay un vasito sanguíneo. Siempre esto se encuentra, ¿ah? Entre medio de las células adiposas, cuando están en grupitos principalmente, hay muchos vasitos sanguíneos. Generalmente son capilares. Si ustedes recuerdan de la clase pasada, había un tipo de glándula salival que tenía adipocitos. ¿Se acuerdan de la parótida? Bueno, las glándulas parótidas se caracterizan precisamente porque entre medio de sus adenómeros existen adipocitos y ahora ya los podemos mencionar y ver con claridad. ¿Se fijan? Son los adipocitos, que pueden estar en grupitos de 5, de 2, qué sé yo, entre medio del parénquima de la glándula. Es bien característico esto en las parótidas. Bien, aquí ya tenemos muchas células adiposas, por lo tanto aquí ya estamos hablando de un tejido adiposo, que es una variante, ¿ya? Que vamos a revisarla con más detalle un poquito más adelante. Aquí tenemos muchas células, cientos, miles de células, ¿cierto? Aquí esto podría ser perfectamente un corte de hipodermis, ¿ya? Que es la región que está debajo de la dermis en la piel. La piel tiene tres capas, ¿eh? La epidermis, que nosotros ya sabemos que es epitelio plano estratificado con queratina. Después viene la dermis, que es tejido conjuntivo, y sí, bien digo, tejido conjuntivo, y más abajito viene la hipodermis, que es tejido adiposo. Eso se los comento para que más o menos se ubiquen en las capas de la piel. Bueno, precisamente con respecto a cómo se van agrupando estos adipocitos, es que nosotros en nuestro organismo tenemos algunos grupos más o menos macizos de adipocitos asociados que forman los llamados panículos adiposos, ¿ya? Esto ya está en el campo del tejido adiposo propiamente tal. Y uno de los lugares donde tenemos estos panículos adiposos son en la palma de las manos, ¿ya? Y en la planta de los pies. También tenemos panículos asociados a ciertos órganos, como por ejemplo, ciertos los globos oculares, ya alrededor del riñón. Y ahí tienen una función más que energética, una función, diría yo, de amortiguación. Ya son verdaderos cojinetes, llaman los autores, ¿ah? Como almohadillas para entonces proteger a estos órganos. De ahí entonces se habla de panículos adiposos, ya agrupaciones macizas ya de adipocitos que en términos generales corresponden al tejido adiposo. En el tejido conjuntivo, propiamente tal, los panículos, Alejandra, bueno, te lo acabo de decir, están, por ejemplo, en las cuencas de los ojos, ¿cierto? Alrededor del riñón, particularmente. Hay varios órganos que lo poseen, ya, incluso en el mesenterio, a nivel de la cavidad abdominal, etcétera. Hay muchos lugares donde podemos encontrar los panículos. Y los más clásicos de todos son los de la palma de las manos y la planta de los pies, que nos sirven para amortiguar, ¿cierto? Nuestro peso. Por ejemplo, el de la planta de los pies amortigua nuestro peso. ¿Se fijan? Está por debajo entre la zona muscular y la zona ósea, donde están los huesos, ¿verdad? Entonces ahí tenemos una cantidad importante de panículos. Y en la palma de las manos también, ¿cierto? Ustedes miran sus palmas, se van a encontrar que hay algunos rodetes bien particulares en la zona justo cuando inician los dedos. Ahí, ¿cierto? También se encuentran estos jinetes adiposos. En las mejillas eventualmente, Sebastián, va a depender de la contextura de la persona, ¿no? Bueno, dentro de las funciones de los adipocitos, en el caso del tejido adiposo, claro, hay una función de amortiguación. En el caso del tejido conjuntivo, puntualmente, ¿cierto? Podemos decir que es una función más energética, más metabólica. Y también, ¿cierto? En el caso del tejido adiposo podemos hablar de la temperatura, la mantención de la temperatura. El tejido adiposo actúa en este caso como aislante, ¿ya? Por ende, entonces, las personas de
poquito pasadas de peso, por decirlo así, son más calentitas en ese sentido, ¿verdad? Porque la temperatura corporal no se pierde rápidamente, ¿ya? Esa es más o menos la idea de la función aislante. Bien, el tercer tipo de células del tejido conjuntivo fija es la célula mesenquimática o mesenquimocito, que es una célula que se deriva, ¿cierto?, del mesenquima primitivo. El mesenquima primitivo es el tejido que se encuentra a nivel del embrión, ¿ya? Ahí se habla de mesénquima. Yo no sé si ustedes tienen embriología como ramo de asignatura. Bueno, si lo tuvieron o lo van a tener, ahí les han comentado seguramente del mesénquima. Bueno, a partir de este mesénquima, que es bastante masivo en los estados embriofetales, se mantienen algunas de esas células en los estados adultos. Y a ese tipo de célula particularmente me estoy refiriendo. Esta celulita permanece en el tejido conjuntivo laxo. Es una célula relativamente pequeña, tiene una forma estrellada, ¿ya? Vamos a ver una fotito. Todavía no. A ver, déjeme adelantarme un poquito para mostrar. Aquí tenemos. Estas son células mesenquimáticas, esas que ustedes ven ahí, ¿ya? Y una forma relativamente estrellada, ¿ya? Aquí se ven varias porque es una foto tomada de un estado embrionario, ¿ya? Así que por eso se ven varias, pero en el estado adulto son poquitas, las que se encuentran entreveradas entre los fibroblastos, ¿cierto? Los adipocitos y el resto de las células migratorias. Vuelvo para atrás. Aquí tenemos, ¿cierto?, una descripción de la célula. Es una célula indiferenciada en el tejido conjuntivo, es decir, necesita de un estímulo molecular para diferenciarse. Y fíjense que cuando se diferencia, ella se puede transformar en fibroblasto o en adipocito, ¿ya? Esto ocurre, por supuesto, tanto a nivel inicial de nuestra vida como también en el estado adulto. Entonces, los fibroblastos y los adipocitos se forman a partir de células mesenquimáticas, ¿ya? Esa es una razón. Son estímulos moleculares, Daniela. Ahí participan un sinnúmero de proteínas. Sería largo enumerar los nombres de todas las proteínas. Por ahora lo vamos a dejar solamente hasta ahí, ¿ya? Para que lo vean ustedes en un curso de biología molecular con más detalle. Pero son estímulos moleculares. Hay receptores de membrana en las células mesenquimáticas. Sobre esos receptores de membrana actúan esas moléculas que van a activar a la célula para que comience entonces a realizar su diferenciación. Ya, esta foto ya la habíamos visto. Bien, ahora entramos entonces a las células migratorias, ¿ya? Migratorias. Las células migratorias, como les dije, ¿cierto? Son células que tienen origen fuera del tejido. No se forman en el tejido, sino que vienen desde lejos. Y aquí están los macrófagos, los mastocitos o células cebadas, los plasmatocitos o células plasmáticas y los leucocitos, que son los glóbulos blancos. Y dentro de los glóbulos blancos existen estas 5 variedades, así que esto aumenta la lista, por supuesto. Está el neutrófilo, el monocito, el linfocito, el basófilo y el eosinófilo. ¿Ya? Entonces tenemos en la práctica 5 o 8 células migratorias, ¿cierto? Porque son 5 acá, más las 3, haríamos 8, siendo estos de acá solo leucocitos como término genérico. Vamos a hablar un poquito del macrófago. El macrófago es una célula que en general, ¿cierto?, deriva del monocito de la sangre. El monocito es una célula sanguínea, es un glóbulo blanco, que normalmente en la sangre deambula durante 1 o 2 días, no hace nada en esos 2 días, pero cuando hace diapédesis e ingresa al tejido conjuntivo, se transforma en un macrófago, se diferencia en un macrófago. Es una célula relativamente grande, estamos hablando entre 10 a 30 micrómetros, ¿cierto? Más grandecito que el glóbulo rojo, que es nuestro prototipo de tamaño. Y la función que tiene el macrófago es una función muy sencilla, aparentemente, que es la de fagocitar. La fagocitosis es un proceso también, me imagino, estudiado por ustedes en biología. Consiste en la incorporación de partículas extrañas, ¿cierto? A través de la membrana plasmática que se invagina, ¿cierto? Se forma una vesícula, atrapa literalmente esta sustancia extraña, la incorpora al interior, ¿cierto? De la célula, a través de lo que se llama un fagosoma, y posteriormente entonces es recubierta por los lisosomas, produciendo entonces la degradación de aquella sustancia.
Dentro de esas sustancias hay varias moléculas, ¿cierto? Pueden ser, por ejemplo, bacterias, pueden ser restos de células, pueden ser células muertas, ¿cierto? Pero también tiene otra particularidad este macrófago que se lo voy a comentar una vez que le contesté a Marcelo. Marcelo me dice si los monocitos solo se especializan en macrófago. Claro, el monocito debe, para poder trabajar, porque cuando es monocito no hace nada, para poder trabajar él, para poder realizarse, en otras palabras, tiene que transformarse en macrófago. Ahora, la gracia que tiene el monocito es que dependiendo del tejido donde llega, se diferencian distintos tipos de macrófagos, ¿ya? No es que el monocito, ¿cierto?, viaje y solamente llega al tejido conjuntivo y ahí se transforma en macrófago. No, el monocito puede elegir irse, por ejemplo, al tejido óseo, puede elegirse ir al hígado, puede elegir irse al pulmón, y en cada uno de esos órganos va a hacer diapédesis y se va a transformar en un macrófago. Ahora, no todos esos macrófagos que se forman son iguales, son diferentes, hacen cosas a veces diferentes o fagocitan sustancias diferentes, ¿ya? Incluso en algunos casos los monocitos pueden asociarse varios de ellos y constituir un macrófago inmenso, ¿ya? Como por ejemplo ocurre en el tejido óseo. Ya, no sé si más o menos es la idea que pregunta Marcelo. Bueno, hay otro hecho interesante del macrófago del tejido conjuntivo que entre paréntesis los autores los clasifican en libres y móviles, ¿ya? Perdón, libres, móviles es lo mismo, y fijos, ahí está. Libres o móviles, debe decir, ¿cierto? Y fijos. Los macrófagos fijos generalmente son aquellos que están en un punto determinado del tejido conjuntivo, como haciendo guardia, si ustedes quieren, ¿ya? En cambio, los móviles son aquellos que se desplazan y que tienen esos grandes pseudópodos, ¿cierto? Y se pueden mover y desplazar a través del líquido tisular. Bueno, estos macrófagos tienen la cualidad de opsonizarse. La opsonización es un proceso mediante el cual un macrófago expone en la superficie de su membrana plasmática, los antígenos que ha incorporado, que ha fagocitado. Y eso lo hace cuando el macrófago se ve superado, es decir, hay una cantidad determinada de agentes extraños que se llaman antígenos, ¿ya? Agente extraño es un antígeno. Entonces hay muchos antígenos y el macrófago es incapaz de fagocitarlos a todos. En ese momento, entonces, el macrófago se transforma en una célula, ¿cierto? Que sigue siendo, por supuesto, macrófago, pero que se denomina, desde el punto de vista de la inmunología, como célula presentadora de antígenos, lo que se conoce en sigla como CPA, célula presentadora de antígenos. Y las células presentadoras de antígeno tienen esa cualidad de exponer en su membrana esos antígenos, tal como lo dice el nombre, ¿cierto? Y movilizarse a través, ¿cierto?, de diferentes, como por ejemplo, ¿cierto?, a través de la sangre, a través de la linfa, a partir de varios líquidos de nuestro cuerpo, hacia la búsqueda de otra célula que se conoce como linfocito B, B larga, B grande. Y ese linfocito B, ¿cierto?, reconoce el antígeno que tiene en la membrana el macrófago. Y al reconocerlo, entonces, ese linfocito tiene la capacidad a su vez de diferenciarse y transformarse en una célula plasmática que a su vez va a constituir o va a formar anticuerpos. Este es un proceso inmunológico, claramente, ¿cierto?, que nuestro organismo tiene muy bien desarrollado para los potenciales ataques de antígenos. Entonces, esa característica del macrófago de ozonizarse, de cubrir su membrana con estos antígenos, le proporciona una cualidad bastante eficiente en el momento en que se debe buscar, ¿cierto? Alguna forma de destruir ese antígeno que ingresó. La palabra antígeno, entre paréntesis, es una palabra que, bueno, deriva del latín, por supuesto. La desglosan, se fijan que es anti y después viene gen, antigen, es decir, que no se codifica en nuestro genoma, antígeno, es decir, no está en nuestro genoma y por lo tanto es una sustancia extraña. Los mejores antígenos que existen, digamos, son las proteínas. Ahora, ¿cómo se mide la capacidad de un antígeno en nuestro organismo? Se mide en base a la capacidad que tenga de producir anticuerpos. Los anticuerpos son sustancias que interactúan con los antígenos.
que se asocian a esto y al asociarse los inmovilizan, les quitan esa capacidad de ataque, por decirlo de alguna manera. Entonces se forma un complejo que inmunológicamente hablando se llama complejo antígeno-anticuerpo. ¿Ya? Les explico esto para que me puedan entender la nomenclatura, ¿cierto? Porque yo a veces hablo de antígenos y vamos a hablar también de anticuerpos, entonces para que me entiendan un poquitito el lenguaje. Bien, retomando los macrófagos, les puedo comentar entonces que existían dos tipos, los fijos, ¿cierto? O inactivos, que normalmente se les conoce como histiocitos. Estos están, como decía, y como dice la palabra, ¿cierto? Bastante eh, fijos en un lugar, no se mueven de ahí, ¿cierto? Y están en el momento en que pase un antígeno, este macrófago lo capta y obviamente lo produce. ¿Ya? Esos son los histiocitos, así se les llama a estos macrófagos, que derivan, como ya dije, del monocito. En cambio, los otros son más globosos, ¿ya? Los primeros eran más delgaditos, estos son más globosos, son de gran tamaño y tienen una movilidad que ni les cuento. O sea, ellos tienen la capacidad de perseguir literalmente un antígeno o una bacteria, por ejemplo, o algún agente extraño y fagocitarlo, ¿cierto? Fagocitarlo. Bueno, los macrófagos en general, todos ellos tienen un aparato, ¿cierto?, lisosomal muy desarrollado, tienen muchos lisosomas y en su interior una gran cantidad de enzimas degradativas, proteasas, lipasas, DNasas, etcétera, enzimas que de una u otra manera van a destruir los agentes extraños. Entonces, para resumir, la función del macrófago en el tejido conjuntivo va a ser, ¿cierto?, la fagocitosis, donde pueden consumir restos celulares, ¿cierto? Material intracelular alterado, bacterias, virus, algunas partículas inertes, partículas tóxicas, qué sé yo, todo lo que sea extraño, antígeno. Y la otra función es la opsonización, es decir, la de eh, presentar esos antígenos, ¿cierto?, en la membrana. Ahí hay un proceso metabólico muy complejo que lo logran hacer. La fagocitosis estudiada por ustedes, ¿cierto?, en biología es muy sencilla, es una imaginación de la membrana que se asocia a estas clatrinas, ¿verdad? Y incorporan la sustancia extraña en su interior, aquí se produce un cierre y finalmente se forma ya en el citoplasma del macrófago un fagosoma. Y aquí entonces llegan los lisosomas. Opsonización, dice Jonathan, también no significaba cuando se impedía al agente exógeno la interacción, evitando respuesta inmune también. Sí, eventualmente tienes razón, Jonathan. También se utiliza como para describir ese fenómeno que tú estás comentando. Yo no me quise meter mucho en profundidad con este término para no complicarles tanto la explicación, digamos. Pero sí, tienes razón. También tiene que ver con eso. ¿M? Pero en el caso puntual del macrófago, nosotros hablamos de opsonización cuando se produce, ¿cierto?, esta exposición, esa es la palabra precisa, exponer los antígenos en superficie. Ahí uno se dice. De hecho, la palabra opsonización deriva del griego que significa aliño, ¿eh? Aliño. En la práctica lo que hizo el macrófago se aliñó del antígeno en la superficie. ¿Ya? Eh, yo no quiero, trato en lo posible de no meterme mucho en la parte inmunológica, porque yo sé que ustedes no han tenido inmunología, y trato de explicarles lo más sencillo, ¿cierto? Para no entrar en mucha complejidad. Ya van a tener inmunología y probablemente van a ver esto con mucho más detalle. ¿Ya? Bueno, la fagocitosis, como decía, es eso. Aquí tenemos una bonita foto de macrófagos que están literalmente tendidos al sol ahí después de haberse fagocitado más de alguna bacteria. Estas son microscopía de barrido. Se fijan ustedes donde tenemos aquí estas celulitas bastante, ¿cierto? Volubles, con mucho volumen, ¿cierto? ¿Se fijan? Con algunas ramificaciones. Esas proyecciones seguramente ustedes las conocen con el nombre de pseudópodos. Y dentro de los pseudópodos los citólogos mencionan algunas que son finas, que son los filópodos, le llaman ellos. Ya los lobópodos que son más gruesos, más gorditos, qué sé yo. Hay toda una clasificación de pseudópodos, ¿cierto? Falsas patitas, pseudópodos. Aquí de hecho tenemos cierto macrófago comiéndose bacterias. ¿Se fijan? Esas pelotitas son cocos. Cocos son un tipo de bacteria, no sé si ustedes tienen microbiología. Ya las cocáceas, ¿cierto? Es un tipo de forma de bacterias. Y aquí está entonces el macrófago
con su pseudópodo incorporando estas bacterias. Y acá tenemos otro macrófago que también tiene pseudópodos, estos son muy finos, entonces habla de filópodos. ¿M? Son denominaciones que se le dan a los pseudópodos. Aquí está incorporando este macrófago gotitas de lípidos, ¿ya? Que eventualmente podrían producir algún deterioro, algún daño en la zona. Acá tenemos otro tipo de macrófago, ¿ah? Para que no se queden con el concepto de que solamente el monocito llega al tejido conjuntivo y eso sería todo. No, puede llegar al hígado, ¿ya? El monocito. Después de 2 o 3 días de migrar por la sangre, ¿cierto? Vaga, literalmente, y llega un minuto en que decide incorporarse al hígado, por ejemplo, y al incorporarse al hígado se transforma en un macrófago que se conoce como célula de Kupffer, en honor al señor Kupffer, por supuesto, ¿cierto? Bueno, ¿cómo se puede poner en evidencia las células de Kupffer, que son macrófagos derivados del monocito? Muy sencillo, uno lo hace esto en el laboratorio, a veces en los laboratorios de biología, en donde se le inyecta a un ratoncito de experimentación, ¿cierto? Una cierta cantidad de tinta china o de algún carboncillo en particular. Posteriormente se sacrifica, ¿cierto? Y se extrae el hígado y se hace un corte del hígado del ratoncito y se ve entonces, ¿cierto? Acá los hepatocitos de fondo y entre medio estas manchas oscuras que son las células de Kupffer que han incorporado a su citoplasma estas marcas de carbono, de tinta china, ¿ya? Es una técnica muy simple, muy sencilla, que normalmente se hacía, por lo menos en mi tiempo, en los laboratorios de biología. Aquí tenemos otro macrófago que se denomina eosinófilo, ¿cierto? El eosinófilo es un tipo de eh, leucocito, ¿ya? Es una célula de la sangre puntualmente. Y esta célula, ¿cierto? También fagocita, pero fíjense lo que fagocita. A ella le gustan mucho, como plato fuerte, digamos, los complejos antígenos anticuerpo, ¿ya? Es decir, cuando se ha producido la asociación del antígeno con el anticuerpo. Eso se denomina inmunológicamente complejo antígeno anticuerpo. Y eso le encanta comérselo los eosinófilos, ¿ya? El eosinófilo es una célula bien particular, tiene, como ustedes ven ahí, algunas microvellosidades, tiene un solo núcleo, ¿ya? Que está bibulado, o sea, tiene dos lóbulos, ¿ya? Tiene una gran cantidad de granulaciones, grandes, pequeñas, etcétera. Y bueno, ahí entonces se incorpora estos complejos y los va degradando. Vamos a estudiar el eosinófilo, por supuesto, con más detalle cuando veamos tejido sanguíneo. Aquí tenemos una bonita foto donde se ve un vaso sanguíneo cortado más o menos en sentido longitudinal. Si ustedes se fijan, ahí está el endotelio. Aquí están los elementos figurados. Y si ustedes se fijan, ahí hay una celulita que está atravesando el endotelio. ¿Se fijan? Esa célula está haciendo diapédesis. ¿Ya? Diapédesis. Y ahí hay otra que también está pasando. El proceso de diapédesis me imagino que lo estudiaron en biología, ¿cierto? Porque eso es materia de primer año. Es un proceso en el cual está todo conocido, ¿cierto? Todo se sabe hoy en día cómo se produce el proceso de diapédesis. Hay una etapa de rolling, por ejemplo, ¿cierto? Que es la etapa inicial en la cual la célula va girando dentro del vaso. Posteriormente, ¿cierto? Se expone la célula que va a hacer diapédesis, en este caso el monocito, una serie de determinantes antigénicos que van a ser reconocidos por la célula endotelial. Posteriormente se va a producir el espacio donde el monocito va a estirar, ¿cierto? Algunas de sus prolongaciones, ¿verdad? Hasta que de a poco va saliendo del vaso sanguíneo. Sofía me pregunta si lo rojo se ve que era. Ah, lo que se ve rojito aquí son eritrocitos. Estos son todos eritrocitos y los otros son blancos. Los blancos, ¿cierto? Los glóbulos blancos tienen núcleo, los eritrocitos no tienen núcleo. ¿Dónde se ve el endotelio? En la pared del vaso, ahí. Ahí está la pared del vaso, ¿te fijas? Ahí se ve el endotelio, la célula endotelial. No se ve bien parejo en todo, por supuesto, pero blancos, sí, Carla. Glóbulos blancos, a eso me refiero, leucocitos. Los leucocitos son los que tienen núcleo. ¿Ya? Por ejemplo, el que mostré hace un ratito, el eosinófilo, es un glóbulo blanco, ¿ya? Que tiene núcleo. En cambio, los eritrocitos, que son los rojitos que ustedes ven aquí, no tienen núcleo. ¿Ya? Eso no significa que sean células procariónticas, nada que ver, ¿ya? No tiene nada que ver eso aquí. No sé si era lo que me preguntabas, Carla, cuando me hablabas de blancos, ¿sí? Se refiere a leucocitos. Perfecto. Bien, aquí está
la diapedesis, por supuesto, en un esquema muy burdo, muy sencillo. Aquí ustedes se dan cuenta, ¿cierto? En términos muy sencillos, cuando se produce una injuria, como llaman los fisiopatólogos, ¿cierto? Cualquier daño que ocurra a nivel de nuestro cuerpo, en este caso sobre la piel. Aquí, por ejemplo, podría ser una aguja que está contaminada con bacterias, ¿cierto? Entonces se rompe la epidermis, se llega a la dermis, y en ese minuto entonces las bacterias que van pegadas a la agujita se introducen a nuestra dermis, y acá abajo, ¿cierto? Como la dermis es tejido conjuntivo, tenemos vasos. Van a ser detectadas esas bacterias, van a empezar a salir entonces los monocitos de acá, se van a ir transformando en macrófagos y van a tratar de comerse, ¿cierto? Como se ve acá, fagocitarse, el término más técnico, más que comerse, ¿cierto? A las bacterias. Ahora, esto es lo que ocurre regularmente, ¿cierto? Ahora, puede ocurrir de que la cantidad de bacterias que se introdujo sea mucha, mucha, y que los macrófagos aquí no den abasto, ¿ya? No ocurra este final feliz que se ve acá en la foto, sino que sean malas bacterias y los pobres, ¿cierto? Macrófagos no sean capaces de fagocitarlo. En ese momento, los macrófagos entonces se ozonizan, se transforman en células presentadoras de antígeno y van a buscar, ¿cierto? Como dicen los inmunólogos, al hermano mayor, que es el linfocito B. ¿Ya? Esa es una forma de defenderse. Bien, todas las células macrofágicas de nuestro cuerpo que derivan del monocito se engloban en el sistema fagocítico mononuclear, el SFM. Nosotros tenemos muchos macrófagos en nuestro cuerpo. Alguien podría perfectamente pensar que los macrófagos son una familia, ¿ya? Una familia de células. Eso significa entonces que tenemos una cantidad impresionante y en cada lugar de nuestro cuerpo, ¿cierto? O por lo menos en cada uno de nuestros órganos, vamos a tener un macrófago derivado del monocito. Ahora, uno se podría preguntar, ¿y todos los macrófagos que nosotros tenemos en nuestro cuerpo, todos derivan del monocito? Y la respuesta es no. Siempre hay excepciones en nuestro organismo, ¿ya? Hay macrófagos que no derivan del monocito. Por ejemplo, el eosinófilo, ya que les mostré hace un ratito. El eosinófilo no deriva del monocito, ¿ya? Él tiene otro linaje, tiene otra familia, va atrás, ¿verdad? Lo mismo pasa con el neutrófilo, que es otro tipo de leucocito que también es fagocito, ¿cierto? También fagocita, pero que no deriva del monocito. El del conjuntivo, que es el que estamos viendo en este minuto, sí deriva. La célula de Kupffer que le mostré del hígado, sí deriva del monocito. Yo diría que el 99% de los macrófagos de nuestro cuerpo deriva del monocito, ¿ya? Y mayoritariamente todas son CPA, células presentadoras de antígeno. Aquí tienen ustedes una lista, ¿cierto? Del 2 para abajo, porque en el primero puse el papá, ¿cierto? Que es el monocito, de células que son derivadas de este papá, ¿cierto? De este monocito. El que vimos recién, el histiocito, que es el macrófago fijo del tejido conjuntivo, también vimos la célula de Kupffer del hígado, los macrófagos alveolares en el pulmón derivan del monocito, la microglia, que está en el sistema nervioso central, las células de Langerhans, que están en la piel, los osteos del hueso, los condroclastos del cartílago, macrófago interterritorial de la médula ósea. Todos estos, desde el 2 hacia abajo, son células que derivan del monocito. El monocito, y eso que quede súper claro, no realiza fagocitosis. El monocito, cuando es monocito, no hace nada, absolutamente nada. Migra en la sangre durante 1, 2, a máximo 3 días. Y al segundo o tercer día decide de hacer diapédesis y ingresa a un órgano, que puede ser el hígado, el pulmón. Allí se diferencia en macrófago, no se divide, se diferencia, que es distinto a dividirse, ¿ya? O sea, cambia su forma, a eso me refiero cuando hablo de diferenciarse, ¿ya? Entonces, cuando el monocito llega a ser macrófago, es una célula completamente diferente a su origen. Ya vamos a ver cómo es el monocito, una célula relativamente grande, si tú tiene una forma bien determinada. En cambio, la célula de Kupffer tiene otra forma diferente, ¿ya? Pero su papá es el monocito. Eso sí hay que dejarlo claro. ¿De dónde vienen los monocitos? Ah, buena pregunta, Sebastián. Nosotros tenemos en nuestro organismo una fábrica de elementos figurados de la sangre que se llama médula ósea, ¿ya? La médula ósea es la que produce los leucocitos, los eritrocitos y las plaquetas,
¿ya? Por lo tanto, los monocitos derivan de la médula ósea. Y por supuesto que hay células precursoras de los monocitos. El premonocito, el monoblasto, que serían como el papá, el abuelo, etcétera, etcétera. Eso es ya materia de médula ósea, propiamente tal. Bien, vamos a hablar ahora de otra célula. La diapedesis la hacen antes o después de diferenciarse. No, hacen la diapedesis y en el momento en que la están haciendo se comienzan a diferenciar. Ya no la hacen antes. O sea, el que hace diapédesis es el monocito, pero ya en ese minuto están desencadenados todos los procesos bioquímicos para ser un macrófago propio del lugar donde llegó. Ya y hay activación de genes, por supuesto. Bien, el mastocito es la segunda célula migratoria que vamos a estudiar. Por favor, no consideren que este orden es irrestricto, o sea, uno puede nombrar cualquiera, ¿cierto? Porque son varias. Pero bueno, nosotros elegimos vamos a estudiar el mastocito, también conocido como célula cebada, ¿ya? Con C, cebada y B larga. Bueno, esta célula es una célula relativamente oval, relativamente grande, 20 a 30 micras, más o menos grande comparado con nuestro prototipo, el eritrocito de 7,2. Es una célula que tiene muchos gránulos en su citoplasma. Ya les voy a explicar por qué. Tiene un núcleo redondito, relativamente central y pequeñito, no es muy grande, ¿ya? Y siempre como que uno los ubica muy cerquita de los vasos sanguíneos. Acuérdense que estamos en el tejido conjuntivo, que es vascular. Bueno, lo interesante de esta celulita es que en su superficie, es decir, en su membrana plasmática, aquí, estas celulitas tienen unas proteínas. Y esas proteínas se conocen como proteínas receptoras para anticuerpo. Proteína receptora para anticuerpo. Nosotros tenemos en nuestro organismo 5 tipos de anticuerpos. 5 tipos. Y todos ellos están nominados por letras, ¿ya? Anticuerpo o inmunoglobulina son sinónimos. Entonces se habla de inmunoglobulinas o anticuerpos, es exactamente lo mismo. Y existen 5 tipos de estas inmunoglobulinas, 5 tipos de anticuerpos, como quieran leer. Ahora, particularmente la proteína que está ubicada en la membrana plasmática del mastocito es una proteína receptora para un tipo de inmunoglobulina particular, una de las 5. Y esa inmunoglobulina puntualmente se llama inmunoglobulina E, ¿ya? E. Además de la E existen otras, pero que no participan con el mastocito. Está, por ejemplo, la IgA, la IgG, la IgM, la IgD. Ya, pero esa, olvídense, solamente aquí la proteína receptora recibe a la IgE puntualmente. Y generalmente uno dibuja en inmunología, ¿cierto?, las inmunoglobulinas de esta manera. Voy a tratar, yo soy malo para dibujar con mouse, ¿eh? Así que me van a perdonar, no me va a quedar muy bonito, pero generalmente las inmunoglobulinas tienen esta forma, una forma como de una I, ¿ya? Son 4 cadenas polipeptídicas, ¿se fijan? Esta es una, voy a marcarla con la manito ahora, esa es una, esa es otra, esta es otra, y esta es otra, ¿ya? Son 4 cadenas polipeptídicas. Y esas 4 cadenas polipeptídicas, ¿cierto? Están, en cierto modo, unidas por puentes disulfuro. Puentes disulfuro. Ustedes saben lo que son los puentes disulfuro, ¿cierto? Son uniones entre aminoácidos azufrados, particularmente cisteínas. Entonces, esa molécula que ustedes ven aquí es la representación, por decirlo así, esquemática de un anticuerpo o inmunoglobulina. Y esa molécula es la que se dibujó acá, ¿se fijan? Ahí tienen ustedes una IgE, ¿ya? Una IgE. Particularmente esa es la que se une. Y se pega ahí, pues, ¿se fijan? Porque son atrayentes entre la molécula receptora, esa proteína receptora que tiene la membrana del mastocito, con la IgE. Entonces ahí están unidas las IgE. Se podría decir que esta célula se opsoniza de IgE, ¿cierto? Se alinea de IgE, para usar la terminología que estamos usando. Pero fíjense que esta celulita que tiene esta unión tan especial entre estos receptores con esta IgE, puede transitar sin ningún problema durante mucho tiempo, pero cuando un individuo
entra en contacto con un antígeno en particular, que pueden ser variados, ¿ah? Hay muchos, esos antígenos se pueden asociar a la IgE. Ese antígeno que está ahí está dibujado aquí con una pelotita verde, ¿se fijan? Entonces se empieza este antígeno empieza a asociar las IgE, las pega esta con esta de acá. Aquí va a llegar otro, va a pegar esta con esta, aquí hay otro pegado y así. Y toda la célula va a estar literalmente asociada a ese antígeno. Esos antígenos son los que producen las llamadas alergias, ¿ya? Para ser preciso y no confundirlo, es un tipo de alergia puntual porque hay 4 tipos de alergia, ¿ya? Eso lo van a ver también en inmunología, así que no me quiero meter mucho en ese tema. Pero hay un tipo de alergia puntualmente, ¿cierto?, que está dado por esta sustancia que es un antígeno y que para efecto de terminología los inmunólogos le llaman alergenos, ¿ya? Alergenos. Probablemente algunos de ustedes son alérgicos al polen, el polen podría ser un alergeno, ¿ya? Podría ser alérgico a la sustancia que entregan las abejas, por ejemplo, ¿ya? O qué sé yo, hay muchas sustancias y eso va a depender mucho de la persona, por supuesto. Entonces, en la práctica, lo que ocurre es que la célula, el mastocito, cuando entra el alergeno, se va a asociar aquí, ¿ya? Va a asociar a la pared del mastocito. Y eso va a determinar que la célula tenga un terremoto grado 20, más o menos. ¿Por qué? Porque se va a producir una migración de los vesículas que ya les conté que tenía el citoplasma de la célula hacia la periferia. Y esas vesículas tienen en su interior una serie de componentes, ¿ya? Entre los cuales está uno que es muy conocido y que todos ustedes lo han escuchado, que es la histamina. La histamina es una molécula, por supuesto, que es liberada en los procesos alérgicos. Pero no es solo la histamina, sino que también los gránulos tienen otro componente, que es un componente anticoagulante, que es la heparina, el factor quimiotáctico de los eosinófilos. Factor quimiotáctico significa una sustancia que atrae a los eosinófilos, traducido más al castellano, por decirlo de alguna forma. Y también un factor quimiotáctico de los neutrófilos, es decir, que atrae a los neutrófilos, que es otro tipo, ¿cierto?, de leucocitos. Los eosinófilos y los neutrófilos son leucocitos, glóbulos blancos. Normalmente se utilizan las siglas y no se escribe toda esta cantidad de palabras, factor, quimiotáctico, sino simplemente se escribe FQ-E o FQ-N, factor quimiotáctico neutrófilo, factor quimiotáctico de eosinófilo. Sí, para allá iba Sebastián. Lo que pasa es que el- la inmunoglobulina, el anticuerpo, tiene una porción que sería la porción, voy a marcarla acá con un lápiz mejor, ¿ya? Tiene una porción que es esta zona, que se llama fracción F sub C. Fracción F sub C, en chiquitito, ¿ya? Esa parte. Y esta otra zona de acá se llama fracción F sub A, una A y una B. Fracción sub AB. Ya, eso tiene una explicación, por favor, ¿ya? Tiene una función bien particular. ¿Cuál es la función? La función es que aquí, en esta área, en la fracción F sub AB, se unen siempre los antígenos. Es decir, este es el área en la cual el antígeno se va a asociar al anticuerpo. Y esta fracción F sub C del anticuerpo o de la inmunoglobulina es la que generalmente se une, en este caso, ¿cierto?, a la proteína receptora que está en la membrana del mastocito, ¿ya? ¿Realizable o no? Me dice Abraham. La verdad es que va a depender también en este caso, cuando estamos en vivo, no, por supuesto que no, ¿ya? Por supuesto que no, porque estamos explicando la acción en vivo, Abraham, ¿ya? No en el laboratorio. A eso me refiero. Bueno, si ustedes se fijan entonces en la práctica, aquí nosotros hemos hecho una acción metabólica muy fuerte relacionada, ¿cierto?, eh, con la célula. ¿M?
les hemos aplicado un shock muy fuerte que ha determinado el movimiento de las vesículas, ¿cierto?, hacia la membrana plasmática. Y la liberación, por supuesto, de todos estos componentes que están aquí. Fíjense ustedes, cuando se libera el factor quimiotáctico de los eosinófilos o el factor quimiotáctico de los neutrófilos, lo que está haciendo la célula es llamando a los eosinófilos a ese lugar y llamando a los neutrófilos también a ese lugar. Pues se llaman factores quimiotácticos, son moléculas tal cual, ¿ya? Y bueno, la histamina tiene una cantidad de acciones muy, muy fuertes que van a ver ustedes seguramente en fisiología, ¿ya? Entonces, esta es la respuesta. El mastocito está implicado entonces en la respuesta a un proceso alérgico. Eso es básicamente su función, mediante la degranulación, ¿cierto? Liberando estas sustancias que son vasoactivas puntualmente. Yéndonos de nuevo a a lo que nos atañe, que es la morfología, ¿cierto? Aquí tenemos una tinción específica para mastocitos. ¿Se fijan? Este está completamente granulado. Ese es el núcleo y esos son los gránulos. Todavía no se ha degranulado, ¿cierto? Es decir, no se ha ozonizado, no ha llegado aquí un alergeno que ha determinado que los gránulos, ¿cierto?, viertan su contenido. Lo mismo pasa con esto, ¿ya? Aquí tenemos una imagen en microscopía electrónica del mastocito. Ahí está la membrana plasmática, ¿se fijan? Aquí están los gránulos, son bastantes, muchos, ¿ya? Y el núcleo. ¿Mm? La microscopía electrónica es bastante hermosa en ese sentido, ¿cierto? Porque nos muestra los detalles de la célula y también de los tejidos, ¿por qué no? Bueno, el tercer tipo de célula migratoria es el plasmatocito, célula plasmática. Se puede llamar de las dos maneras. El plasmatocito es una célula que deriva de otra célula que se llama linfocito B, ¿ya? El linfocito B es un tipo de célula de un glóbulo blanco, de un leucocito, ¿ya? O sea, estos provienen de la médula ósea. Allí se forman los linfocitos B y otros linfocitos más que ya vamos a ver. Entonces, este linfocito se va a diferenciar, se va a dividir también, porque ocurren los dos procesos, y se va a transformar en una célula plasmática. Ahora, esta célula plasmática que tiene varias características que ya les voy a comentar, va a formar una cantidad importante de anticuerpos, anticuerpos que van a ser específicos, obviamente, para contrarrestar la acción del antígeno que ha llegado ya al organismo por algún sector. Acuérdense que el proceso era de que cuando el macrófago estaba superado, se opsonizaba e iba a buscar a un linfocito B. El linfocito B entonces reconoce el antígeno que está en la superficie de la CPA y en ese minuto entonces comienza a dividirse y a diferenciarse en células plasmáticas. Y esas células plasmáticas son las que finalmente van a producir el anticuerpo, que son específicos contra el antígeno que expuso la CPA, la célula presentadora del antígeno. O sea, el antígeno que está atacando en ese minuto al organismo. Entonces es un mecanismo específico. ¿Por qué es específico? Porque actúa directamente sobre ese antígeno y no contra otro, solo contra ese, a diferencia de la defensa inespecífica que la da el macrófago. El macrófago solito, cuando come cualquier cosa, lo único que pregunta, estoy diciéndolo en un sentido figurado, por supuesto, lo único que pregunta es si se extraña la sustancia o no es extraña, pero le da lo mismo que sea una bacteria, un virus, lo que sea. ¿Ya? Esa es una defensa inespecífica. En cambio, cuando se genera una formación de anticuerpos, estamos hablando de una defensa específica. Y esa está mediada por los linfocitos B y por las células plasmáticas. Bueno, es de esperar entonces de que esta célula, la célula plasmática, tenga un gran desarrollo de sobretipo endoplásmico rugoso, porque ya les dije, ¿cierto?, que los anticuerpos o las inmunoglobulinas son proteínas. Ahora, dentro de las características citológicas que tiene la célula, se puede decir que es una célula que tiene un núcleo bien especial, ¿ya? Bien marcado. Su cromatina incluso se adopta la forma como de una rueda de carreta. Generalmente está ubicado en un sector de la célula, no al centro.
generalmente, pero también depende del corte, por supuesto, pero generalmente está más hacia el lado, hacia uno de los lados, podríamos decir en un lugar excéntrico, ¿ya? Y a veces se puede ver con algunos colorantes una zona más clarita alrededor del núcleo, en lo que nosotros denominamos la zona perinuclear, o sea, la zona alrededor del núcleo, que corresponde al Golgi, al aparato reticular de Golgi. Entonces, dentro, vamos a saltar de nuevo esto para mostrarles la foto. Aquí tenemos varias células plasmáticas. Fíjense que esos son los núcleos, ¿se fijan? Y miren la forma, cómo se agrupa, ¿cierto? La cromatina en grumos, ¿ya? Por eso se dice entonces que tiene un aspecto parecido a una rueda de carreta, ¿ya? Si ustedes se fijan. Esa es como la idea. Ahora, dentro de la función, ¿cierto?, que tiene básicamente el plasmatocito, su función específica es la síntesis de anticuerpos o de inmunoglobulina. Jonathan pregunta si el halo claro que se ve alrededor de la zona perinuclear es más evidente en esta célula y no en el fibroblasto. No, depende, Jonathan, de la tinción. Depende exclusivamente de la tinción. Sí, no necesariamente. Es que aquí uno no puede extrapolar, Jonathan, una característica de una célula a las otras. Ya, eso es lo que he tratado de comentarle en las clases, que estamos hablando de una entidad viviente, ya, en la cual las estructuras que parecieran que fueran similares o iguales no son tan similares, hay diferencias. Y creo que les daba el ejemplo el otro día del mucus, ¿cierto? En que, claro, uno habla en términos genéricos del muco, ¿cierto? De estas células, esta también produce muco, esta otra, pero esos mucos son distintos, ¿ya? Son distintos porque las concentraciones de sus elementos constituyentes son diferentes, porque hay mayor o menor densidad dentro de eso, porque puede variar el pH de uno y otro, etcétera. Entonces, claro, uno lo agrupa todo, ¿cierto? Como una sola entidad, lo denomina, en este caso, ¿cierto? Mucus, pero son distintos. Aquí pasa lo mismo. No quiere decir que el fibroblasto no tenga Golgi, ¿ya? No, no quiere decir eso. También dentro de las células tú puedes encontrar el Golgi en diferentes lugares. A veces el Golgi está en sector perinuclear, es decir, alrededor del núcleo, pero a veces está un poquito más retirado en otras células. ¿Te fijas? Y en el caso puntualmente que tú mencionas, ¿cierto?, del fibroblasto, no está pegadito al núcleo el Golgi, está un poquito más alejado. Entonces, ahí hay diferencias que obviamente son propias e inherentes a la célula. Bueno, eso ya se los mostré. Aquí tenemos una fotografía de microscopía electrónica del plasmatocito. ¿Se fijan? Miren el notable desarrollo del retículo endoplásmico rugoso. Todo esto es retículo endoplásmico rugoso. ¿Ya? Bueno, la razón ya se las dije, ¿cierto? La síntesis de proteínas. Bien, dentro de las células migratorias también están los leucocitos. Los leucocitos, chicos, son una familia de células. No es el leucocito, sino son los leucocitos. Y como ya les comenté hace un ratito, son 5 tipos. El linfocito, que también es una familia, para variar, porque hay varios tipos. El neutrófilo, que felizmente ¿cierto?, es uno solo, felizmente digo para efectos de estudio. El eosinófilo, que también es uno solo. El monocito, que también es uno solo. Y el basófilo, que también es uno solo. O sea, el linfocito es el que agrupa a varios tipos de células. Bueno, voy a hacer una revisión muy sencilla de ellos porque tenemos un capítulo. Estas son todas células de la sangre, ¿ya? Entonces vamos a tener un capítulo de sangre más adelante y ahí los vamos a estudiar con mucho detalle. Por ahora simplemente se los voy a presentar, le voy a dar algunas características. Este es un linfocito, ahí tienen uno. Son células que varían de tamaño, hay unos muy chiquititos, ¿ah?, que miden más o menos 8 micras, hay otros que miden 10 micras, un poquitito más grandes que el eritrocito nomás. ¿Mm? Y hay algunos, por supuesto, que también están más o menos en el tamaño del eritrocito. Llama la atención en esta célula el enorme núcleo que tiene, a pesar de que son pequeñitas, tienen un núcleo inmenso. Todo eso que estoy marcando yo aquí es el núcleo. Y eso que está ahí es el citoplasma, ¿se fijan? Entonces llama mucho la atención. Ahora, hay linfocitos más grandes, esos que miden 10 micras o 12 micras, tienen un citoplasma un poquito más grande, pero el núcleo también lo tienen grande, ¿ya? O sea, el núcleo es con una característica bien típica del linfocito. Bueno, los linfocitos se pensaba que no tenían gránulos, ¿eh? Hace algunos, o sea, bastantes años atrás, cuando recién se describieron. Hoy día se sabe que en su citoplasma también tienen gránulos,
¿ya? Ahora, hay varios tipos de linfocitos, como les mencionaba recién. Normalmente uno reconoce por técnicas inmunohistoquímicas a dos, los linfocitos llamados T, T mayúscula, y los linfocitos B, que ya se los he mencionado. Pero existe también una tercera variante descrita ya por los años 80, que se conoce como linfocitos NK, Natural Killer, esa es una abreviación, NK. Y esos linfocitos han sido motivo de estudio desde aquella época hasta aquí, y se les ha descrito unas propiedades fantásticas que ya les voy a comentar en su minuto. Bueno, los linfocitos en general participan en reacciones inmunes, o sea, en reacciones específicas. Aquí tenemos un frotis sanguíneo para mostrarles bien un linfocito. Ahí tiene un linfocito relativamente pequeño. Y acá tengo un linfocito un poquito más grande. Fíjense que con la resolución que tenemos hoy en día, se pueden ver los granulitos, que son muy finitos, por supuesto, en su citoplasma. Cuando los describió el señor Malpighi allá por los años 1890, los microscopios, ustedes comprenderán, no eran de tanta calidad como los de ahora, y él vio un citoplasma muy translúcido, muy clarito, entonces lo clasificó como agranulocitos, ¿no? Y quedó el nombre hasta la fecha. Hasta hoy día se habla de agranulocitos, que es lo que es un error, por supuesto, porque tienen gránulos. Bueno, ¿qué pasa con el linfocito B cuando es estimulado? ¿Cierto? Porque yo les decía que venía el macrófago, ¿cierto? Y qué sé yo, venía aquí, supongamos que este es un macrófago, y ahí está el núcleo, ¿ya? Viene el macrófago opsonizado, ¿cierto? Con todos sus antígenos ahí, y encuentra al linfocito B. Entonces le dice el macrófago, estoy contando una historia, por supuesto que es idealizada, ¿cierto? Le dice al linfocito B, mira, le dice, mira, aquí está el antígeno que nos está atacando. ¿Lo reconoce? El linfocito B le dice que sí, lo reconoce. Y al reconocerlo, ella se comienza a dividir y a diferenciar, ¿ya? Masivamente para constituir, ¿cierto?, las células plasmáticas, los plasmatocitos que ya los estudiamos. Esos que tienen núcleo en rueda de carreta, para que se acuerden. Pero paralelamente con eso, el linfocito, que es muy hábil, comienza a diferenciarse y empieza a formar más linfocitos B, pero linfocitos B todos iguales, ¿ya? A esos linfocitos B que derivan de este, se les llama linfocitos B de memoria. Ustedes dirán, ¿y para qué? ¿Cierto? ¿Por qué sentido tiene de hacer eso? Bueno, muy sencillo, porque el antígeno que está aquí puede ocurrirse, se le puede ocurrir volver a infectar a la persona. ¿Se fijan? Y cuando haga una segunda infección, este mismo antígeno, no otro, el mismo tiene que ser, estas células de memoria ya lo van a reconocer y se van a evitar todo este paso. Eso es lo que se llama la respuesta secundaria. Y esta de acá, cuando es la primoinfección, es decir, la primera infección, se habla de respuesta primaria, ya que demoran su resto, ¿ya? Se demora como 7 días, más o menos, según los inmunólogos. En cambio, la respuesta secundaria demora como 3 días o 2 días, porque se evitan todo este paso. ¿Se fijan? Ya las células de memoria dicen, este caballero ya entró la otra vez, entonces empecemos a formar anticuerpos al tiro, ¿ya? Esa es la diferencia entre la respuesta primaria y la respuesta secundaria. Y aquí está lo que acabo de decir. ¿Se fijan? Ahí viene la célula presentadora de antígeno, activa el linfocito B. Algunas de ellas, una cantidad importante, se transforman en células plasmáticas, se dividen y quedan algunas como células de memoria. Respuesta primaria. Esta célula de memoria, ¿cuándo se reactiva? Cuando entra el mismo antígeno de acá, de nuevo al organismo. Entonces esta célula de memoria dice, mire, ve, este caballero es conocido, por lo tanto formo otra vez, pero dejo otra célula de memoria porque este señor puede volver a ingresar al organismo por tercera vez y cuarta y 5 veces. Pero siempre nuestro organismo va a estar asegurado porque tiene las células de memoria. ¿Se fija? Entonces eso es una excelente manera de poder eh, defendernos, ¿no es cierto? O sea, una defensa de tipo específica, ¿ya? Bueno, otro tipo de leucocito que está también en el tejido conjuntivo, es cierto, es el neutrófilo, sobre el cual también he hablado un poquito. Esto se parece mucho a los Pac-Man. Yo no sé si conocieron los Pac-Man ustedes, estos cositos que comían y comían y comían, ¿cierto? Porque se lo pasan comiendo sustancias raras, ¿cierto? Bacterias, qué sé yo, virus, algunos restos, ¿cierto? De células que están rotas, etcétera, ¿ya? Estas son células relativamente esféricas,
son relativamente grandes y son, claro, son inespecíficos, pero pueden ser específicos cuando se transforman en células presentadoras de antígenos. De hecho, los fisiólogos a los neutrófilos le llaman los polimorfonucleares, ¿ya? Yo, la verdad que nunca he entendido por qué le llaman, o sea, sé por qué le llaman polimorfonucleares, pero no sé por qué usan tanto esa palabra cuando es una palabra netamente histológica. Polimorfonuclear significa, ¿cierto?, que tiene un núcleo de variadas formas. Eso significa polimorfonuclear. Pero ellos acuñaron ese término, lo usan mucho, incluso usan la sigla, PMN. Yo no la uso mucho, por eso tengo que pensarla la sigla. PMN, polimorfonuclear. Y se están refiriendo precisamente a los núcleos. Ya, yo tengo varios amigos fisiólogos y siempre les pregunto eso. Me dan una respuesta como bien directa, la verdad. Pero bueno, ese es más o menos el tipo de estas células. Bueno, estas células tienen gránulos y esos gránulos son lisosomas. Y bueno, ya saben el cuento, ¿cierto? Lisosomas tienen enzima, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Pueden transformarse en CPA? Sí, pueden transformarse en CPA. Aquí tienen un neutrófilo. El neutrófilo tiene un solo núcleo, uno solo, pero es lobulado y están unidos los lóbulos por puentes de cromatina. Ya hay un puente de cromatina. Si no existiesen esos puentes de cromatina, tendría varios núcleos, pero están unidos, por eso que es uninucleado. ¿Ya? Ahí está la sigla, miren, PMN, polimorfonuclear. Precisamente alude ese nombre a la estructura que tiene el núcleo. Y tienen varios, miren, pueden tener varios lóbulos, ¿ah? Miren, este tiene uno, dos, tres, cuatro, cinco lóbulos. Mientras más lóbulos tenga, más viejo es. ¿Ya? Más viejo es. Ya les voy a contar algunas cositas de esto, que son propias células de la sangre. Bien, el eosinófilo que se los comenté hace un ratito atrás, ¿cierto? Tiene solo dos lóbulos. Es un solo núcleo, pero tiene dos lóbulos. Ahí está el puente de cromatina, miren. Y la cantidad de gránulos que ni les cuento. ¿Se acuerdan qué es lo que hacía este caballero? Comía, fagocitaba complejos, antígenos, anticuerpos, entre otras cosas, ¿ya? Porque también le gustan las bacterias, ¿ya? Pero le fascinan los complejos antígenos, anticuerpos. Aquí están algunas de sus funciones, fagocitan complejos antígenos, anticuerpos, participan en procesos alérgicos, ¿ya? Y en infecciones parasitarias. Por eso es que cuando uno sospecha de un paciente que tiene una alergia, lo primero que hace es pedir un recuento de eosinófilos. Generalmente se hace de secreción nasal, se hace un frotting de secreción nasal y se pide un recuento al laboratorio de eosinófilos. Si hay una eosinofilia, eso significa aumento de los eosinófilos. Los eosinófilos no deberían estar más allá del 3 al 4%. Si aparece, por ejemplo, un 8%, tenemos eosinofilia y ya empezaríamos a sospechar de un proceso alérgico. Pero no debemos descuidar también que podría ser de una teniasis, de una infección parasitaria que también tiene eosinofilia. ¿Se fijan? Hay uno con eso va separando, ya con los exámenes se va ayudando y separando, por supuesto, las ideas que uno tiene sobre una determinada patología. Por eso que es importante conocer todas estas cositas de la histología. Aquí hay un esquemita de un eosinófilo, miren los gránulos, son inmensos algunos. Esos gránulos grandototes que tienen inclusive cristales en su interior se llaman peróxidas sulfonas, ¿eh? Son unos cristaloides inmensos. Ya vamos a hablar de eso. Hay otros también más chiquititos como esos, ¿cierto? Tocó, ya qué sé yo, ahí está el centriolo, etcétera. Aquí hay un eosinófilo muy bonito, ¿se fijan? Tiene muchas granulaciones, sus dos lobulitos, un solo núcleo, y el resto son eritrocitos, lóbulos rojos. Y aquí, ya para ir cerrando, ¿cierto? Tenemos las células, por lo menos, tenemos al basófilo y al monocito, que son los últimos leucocitos, que también lo vamos a ver con detalle en sangre. Este es el basófilo. El basófilo es una célula relativamente pequeña. Estamos hablando de unas 12 micras con granulaciones grandes y oscuras. ¿Se fijan? Muy oscuras, tanto que llegan hasta tapar el núcleo. ¿Ya? Esta célula en la sangre, no, ya me salgo del tejido conjuntivo, en la sangre está en una cantidad muy baja, en 0,5 al 1%, muy poquito. ¿Ya? Esta célula tiene mucha relación con los mastocitos, las células cepadas, ¿ya? Y hay una teoría por ahí que dice que a partir del basófilo se estarían formando las células cepadas. Aquí está la pregunta, pues. Daniela me dice exactamente lo mismo. ¿Cómo se relacionan los eosinófilos con los mastocitos en la respuesta alérgica? Eh,
Lo que pasa es que los mastocitos ya son, como te decía hace un rato, células que cuando se produce la liberación de los componentes que tienen en los granulos, liberan entre otros un factor quimiotáctico para los eosinófilos. Que lo que hace eso en el fondo, hace de que los eosinófilos se acerquen al lugar donde está ocurriendo el proceso alérgico. Y ahí entonces el eosinófilo lo que va a hacer es fagocitar los complejos antígenos anticuerpos. Ya por eso lo llama. ¿Por qué llama al neutrófilo? Porque también secreta el factor quimiotáctico para el neutrófilo para que el macrófago haga fagocitosis. ¿Se fija? En el fondo el organismo se prepara para la defensa en ese caso, ¿ya? En ese caso bien puntual. Ahora, lo que yo estaba comentando acá con respecto al basófilo es que hay una relación directa, ¿cierto?, entre los componentes que están en los gránulos del basófilo con los componentes del mastocito o la célula cebada, ¿ya? De hecho, hay estudios bioquímicos que han estudiado qué componentes tienen los gránulos del basófilo y se han comparado con los componentes químicos que tienen los gránulos del mastocito y se han encontrado que muchos se repiten, entre ellos la histamina. Así que por eso que la teoría indica de que probablemente a partir del basófilo se originarían los mastos. Ahora, con respecto al monocito, que aquí hay uno entre paréntesis, y acá también. El monocito, que es esta célula que yo les decía que no hacía nada, ¿cierto? Durante 2 o 3 días en sangre, es una célula relativamente grande. Estamos hablando aquí de 16 micras más o menos, ¿ya? Tiene un núcleo bastante arriñonado, ¿ya? Aquí está deforme, ¿ya? Producto de células está muy cerca, pero aquí está más libre, se ve en plenitud. Si ustedes se fijan, ahí está el núcleo, tiene una especie, una forma podría ser de una C, ¿cierto? A veces es un poquito más ancho que al medio, entonces está de una forma más arriñonada. Un citoplasma relativamente claro, también tiene gránulos, ¿ya? Y como les decía hace un rato, no hace nada en la sangre. Y cuando hace diapedesis, ¿cierto? Ya se ingresa algún tejido, algún órgano, se diferencia en macrófago. Ya, eso es básicamente lo que hace el monocito. ¿M? Una célula muy particular de la cual vamos a conversar bastante. No sé si hay alguna consulta hasta aquí, chicos, alguna pregunta con respecto a las células. Fíjense que hemos echado casi toda la clase en revisar las células solamente del tejido conjuntivo laxo. Imagínense, son bastantes, ¿no? Son bastantes células y por supuesto que hay que revisarlas con calmita porque si no uno se pierde, ¿cierto? Aquí está el cuadrito que yo les mostré cuando empezamos. ¿Qué es lo que hemos hecho hasta aquí? Hemos estudiado las células del tejido conjuntivo laxo. Hoy día revisamos fibroblasto, adipocito, mesenquimática, plasmatocitos, leucocitos, los 5 tipos, macrófagos y mastocitos. ¿Qué preguntaba Daniel? Dice Alejandra. Sobre lo que preguntó la Daniel, no le entendí. Ella preguntaba que cómo se relacionaban los eosinófilos con los mastocitos, ¿ya? Entonces la respuesta es muy simple. Los mastocitos, cuando se degranulan, entre otras cosas, liberan factores quimiotácticos para los eosinófilos. Eso significa que son sustancias que atraen los eosinófilos al lugar donde está producida la alergia. ¿Para qué los atraen? Para que ellos fagociten y además fagociten en particular complejos anticuerpos. También, entre otras cosas, también liberan factores quimiotácticos para neutrófilos. Y los neutrófilos hoy día aprendimos que también son macrófagos. Por lo tanto, también contribuyen a eliminar, ¿cierto?, el agente, en este caso el alergeno. Eso es lo que preguntaba Daniela Alejandra. ¿Ya? Eh, ¿Alguna otra duda con respecto a lo que hemos visto? Miren, aquí tenemos el esquemita que les mostré al principio de la clase. Aquí están las células que vimos hoy día. ¿Se fijan? Reconozcámoslas ahora. Mastocito, macrófago, célula plasmática, adipocitos, fibroblastos. Todas estas células las estudiamos hoy día. ¿Qué nos queda? Nos queda ver la matriz, ¿cierto? La matriz extracelular, que está constituida por componentes forme, que son fibrilar, eso, o esta línea más delgadita también, y todo lo blanquito que hay entre medio, ¿se fijan? Que es menos líquido. Por eso que está así. Pero ahí hay un mundo de cosas que vamos a estudiar en la próxima clase. ¿Ya? En la próxima clase vamos a comenzar primero con los componentes formes, fibras colágenas,
Después vamos a ver las fibras reticulares, las elásticas y vamos a terminar, ¿cierto?, con el componente amorfo. ¿Alguna otra duda, chicos? ¿Alguna otra pregunta? ¿Se entendió algo hoy día o no? ¿Mucha materia? Me imagino. Yo les dije, sí, ya nunca les he mentido. Nunca les mentí. Es mucha materia, chicos. Estudien, no lo dejen para el final porque se van a encontrar con kilos de información. Así que vayan revisando sus apuntes con calmita. Yo les voy a subir ahora el PPT, este PPT de aquí, y les voy a subir los dos PPT de tejido conjuntivo. ¿Ya? Calma, Antonia, calma, calma, calma. Todo se soluciona. Si otros antes han podido, ¿por qué tú no? ¿Cierto? Bien, chicos, ya es hora de descansar. Agradezco su asistencia, bastante grande, 53 alumnos. Yo no sé si ustedes son en total 53 o no, o son más todavía. ¿Alguien sabe cuántos compañeros tienen? No, difícil saber. ¿Son 80? No, no puede ser. En esta sesión 60 ya. Me voy a meter al portal, a la intranet. Están ya los grupos, los alumnos. ¿Ya? Ya, voy a averiguar esa partecita. Ya, chicos, descansemos un rato. Hoy día he hecho muchas clases y ya estoy cansado. Vamos a detener la